grabar ahora, a partir de acá empiezo a grabar, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo último que habíamos empezado a hablar es de liberalismo económico antes de las vacaciones. ¿Te acordás que habíamos hecho algo? Economía política. Está bien, sobre economía política. Yo voy a compartirte ahora la pantalla y vamos a ver si podemos, si te puedo mostrar, a ver si puedo hacerlo a través del archivo directamente. No, vamos a hacerlo en la pantalla. Sí. Sí, hablaste de la etapa, economía, del trabajo, empresa, de los filósofos. Voy a tratar de hacer un resumen de las ideas fundamentales del autor que estamos hablando, que es Adam Smith. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a través de una serie de filminas que desarrollan las ideas más importantes que van a tener un impacto después en el pensamiento político, ¿sí? Acá lo que nos interesa de esta parte de la economía, se dice muchas veces que Adam Smith es el fundador de la economía moderna, pero bueno, acá lo que nos interesa es poder analizar aquello que tenga que ver con nuestra materia, ¿sí? A ver si lo presenta bien. ¿Se ve ahí? ¿Lo ves, Rita? Sí. Ah, estás silenciada, Rita. Tenés el... ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Ok. Sí, Bueno, sí, se ve muy bien. se lee bien. Liberalismo económico. Adam Smith, el libro que él elabora es La riqueza de las naciones, y en ese libro empieza a esbozar, hay otros libros después, y muchos otros autores también, que empiezan a esbozar lo que es la teoría de la economía o liberalismo económico, que tiene gran impacto en lo que es la política, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las ideas importantes en Adam Smith. La primera idea importante en Adam Smith es lo que él llama el interés propio o el interés egoísta. Dice, para poder analizar el funcionamiento de la economía en la sociedad, uno tiene que pensar que cada persona se mueve predominantemente por un interés, ¿sí? Un interés que es lo que hace que esta persona realice todas las acciones que realice, y la lógica de las acciones de esa persona están en función de ese interés. Y ese interés, él lo llama interés propio o interés egoísta, porque no es que tiene un sentido peyorativo, sino que es el interés de la misma persona, ¿sí? Fíjate, yo en la imagen pongo tres personajes, un trabajador y lo que vendría a ser dos empresarios, y todos tienen el signo pesos en el pensamiento, o están hablando de pesos, ¿sí? La idea es que cada uno de ellos está haciendo algo, o vamos a hacer algo, o lo que vaya a hacer, va a estar motivado por ese interés económico, que es un interés egoísta. No es un egoísmo moral, es un egoísmo funcional. De alguna manera yo voy a tratar de hacer todo aquello que, desde el punto de vista económico, me interese a mí en términos económicos. Así, por ejemplo, vos de recién hablabas de que a vos te interesa estudiar, porque vas a querer recibirte. Lo que te mueve en última instancia es un interés propio, un interés egoísta, porque vas a querer el día de mañana a lo mejor mejorar tu situación financiera o económica a través de buenos puestos de trabajo o mejores salarios que se logran si uno tiene acreditado el secundario. ¿Estamos bien con eso? Sí, perfecto. Muy bien, entonces uno puede encontrar una lógica en las acciones de las personas dentro del mundo económico a través de ese interés propio, si uno sigue la lógica de ese interés.
así va a haber personas que abran un negocio en el barrio, o va a haber gente que esté buscando trabajo. Todos van a tener la misma lógica de ese interés. O sea, van a estar tratando de hacer lo máximo posible para maximizar el resultado de su interés económico. ¿Sí? Eso es lo que entiende Adam Smith, eso es lo que nos permite anticipar las conductas de las personas. Entonces, si yo digo, me presento en un barrio y digo que voy a ofrecer un trabajo de un muy buen sueldo, lo que va a pasar es que la gran mayoría de personas van a dejar de mirar televisión o van a dejar de estar, qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa o arreglando sus casas o lo que fuera, y van a tratar de ver si pueden conseguir ese salario que forma parte del interés en cada uno de ellos. ¿Por qué dice esto Adam Smith? Porque para poder entender después la idea de la competencia, uno tiene que entender lo del interés, ¿sí? ¿Por qué compiten las personas? No compiten por simple deporte, compiten en el ámbito económico para responder a su propio interés. Entonces se van a presentar, a lo mejor, en aquello que yo insinúo que me interesa para contratar, todos van a tratar de ser el mejor posible y van a competir entre sí, ¿sí? Si yo digo que necesito que estén bien vestidos, algunos se va a ir a buscar ropa para presentarse mejor que otros, o van a acicalarse y así. De alguna manera van a competir entre ellos, cada uno movido por un interés específico, ¿sí? Y por otro lado, el interés propio marca la inacción. Por ejemplo, si yo digo, voy a poner un emprendimiento en un determinado lugar que genere un producto que a mí me resulta sumamente interesante desde el punto de vista estético, por ejemplo, que hago barbijos decorados al estilo búlgaro. Y de pronto nadie quiere pagarme por esos barbijos, entonces lo más probable es que si yo veo que nadie me los quiere pagar, por más que a mí me gusta el estilo búlgaro dentro de la tela, voy a dejar de fabricar barbijos de estilo búlgaro, porque voy a estar movido por mi interés propio. ¿Se entendió esto, no? Obvio. Sí, obvio, si no cierra. Tiene que hacer lo que en el mercado tira. Exacto. Esa es la idea de Adam Smith. Vamos a hacer aquello que resulte más conveniente para mi interés. Exactamente. La segunda idea que trabaja Adam Smith en gran parte de su tratado es la idea del valor de la mercancía o de la mercadería. ¿Sí? Él reflexiona sobre esto. Se pone a pensar muchas veces, como se ponen a pensar las personas, en qué es lo que genera que una mercancía valga dinero. La gente tiene distintas representaciones respecto de esto. O sea, si uno ve un producto caro, o le parece caro respecto de un parámetro. ¿Tá? Uno busca parámetros para saber. ¿Cómo sabes si Es un algo punto de es caro referencia. o es barato? ¿Cómo sabes que una mercadería es barata o es cara? ¿Vos cómo te Sí, das porque cuenta? tiene distintos precios. Sí, Los precios que se encuentran en el mercado. está bien. Si alguien te dice, bueno, vendo un celular a 200 pesos, ¿qué te parece? ¿Es caro o barato? No, es barato y seguramente no funciona. O puede haber otro motivo. El tema es el siguiente. Si alguien te dice que te va a vender ¿Eh? un kilo de mandarinas a 2.000 pesos, ¿te parece caro o barato? Es caro porque sabemos que la mandarina al kilo vale distintamente, porque va en el mercado y se hace ¿cómo se dice? Una investigación de mercado. Muy bien, está bueno eso. Vos haces una investigación todo el tiempo de mercado porque necesitas saber los parámetros de los precios. Si vos vinieras de otro país y tuvieras otra Exactamente. Y moneda, sabés dónde comprar. lo primero que vas a preguntar es cuáles son los valores de las mercancías. Algunas van a tener que ver con el tipo de cambio
y otras van a tener que ver con cuánto vale acá un determinado producto, ¿sí? Si vos te vas a otro país, hay productos que valen más baratos que los que valen normalmente acá. Y además el tipo de cambio, para saber qué significa comprar en pesos en nuestro país, ¿sí? Pero para ello necesitas parámetros. Entonces, una de las cosas que determina el precio de la mercancía es el valor comparativo. Yo tengo que compararlo con algo, ¿sí? Si yo no puedo comparar el precio de la mercancía, no puedo determinar su valor. ¿Está bien? Esa es una de las ideas. Entonces, para ello necesitamos ciertos parámetros. Parámetros de moneda, parámetros del lugar y demás. Pero dice, además, en un país o en otro, los valores de las mercancías pueden ser distintos, aun cuando habláramos de los mismos tipos de moneda. ¿Y eso de qué depende? Dice Adam Smith. Adam Smith quiere destruir una idea que la gente tiene, que a veces es una idea que tiene que ver con aquel que produce algo o hace un producto y atribuye al producto un valor que es un valor subjetivo. No existe en el mercado o en la economía nada que se llame valor subjetivo de la mercancía. No es que las cosas van a valer lo que vos querés que valgan. ¿No? Nos pasa, muchas veces hay gente que valora mucho un objeto por motivos familiares, sentimentales, porque lo creó o porque lo que fuera, y le pone un precio que nadie quiere pagar. Entonces Adam Smith dice que la mercancía, el valor de la mercancía, es lo que la gente quiere pagar de ese producto. No lo que la gente quiere vender, sino lo que la gente quiere pagarlo. O sea, el que compra es el que fija el valor de la mercancía, no el que lo vende, en una economía de mercado. ¿Tá? Si yo digo, voy a vender toda mi mercancía a un determinado precio y nadie me la compra, en realidad eso no es el valor de la mercancía, porque entonces la mercancía es muy cara, como las mandarinas. ¿Tá? Entonces yo las mandarinas no las voy a vender y por lo tanto no marqué precio de la mercadería, no es el verdadero precio. No es el precio que yo le pongo en el negocio, es el precio que la gente esté dispuesta a comprarlo. Si yo no vendo nada, no soy un comerciante, soy un fantasioso. ¿Tá? Para ser comerciante yo tengo que ir al límite de lo que es el verdadero valor de la mercancía. La idea que está arraigada en la gente es la idea de que los productos tienen valores esenciales. Por ejemplo, alguien decía en algún momento que un producto vale por la cantidad de esfuerzo, de horas que se emplea para producirlo. Y eso es mentira. Yo puedo estar 10 días produciendo un producto y si nadie me lo compra al valor del salario de esos días, ¿sí? No estoy fijando el precio del valor de la mercancía. El precio del valor de la mercancía es lo que la gente me lo quiera pagar. Entonces Adam Smith dice que en realidad el motivo por el cual nosotros fijamos un valor de la mercancía no es el sentimiento, no es el valor íncito o esencial que tenga ese producto, no es las horas trabajadas, sino, por sobre todas las cosas, el valor de la mercancía está dado por la escasez. A ver si lo puedo escribir. Por la escasez. Claro. Sí, cuando falta un producto vale más en el mercado, es más caro. Claro. Me resulta muy difícil escribir de esta manera. Pero complejo. No importa. No, vamos a dejarlo así. La escasez de producto. El producto no aparece en ningún lado. Entonces eso va a hacer... Está bien, ¿cómo hacer la firma? Eso va a hacer que el producto aumente. Por ahí es una porquería plástica. Por ahí es una cosa que no tiene mucho valor esencial. Pero
es escaso. ¿Y qué es la escasez? Es la relación que existe entre la demanda de ese producto y la oferta de ese producto. O sea, si yo ofrezco mucho ese producto y la gente lo demanda poco, entonces no hay escasez, hay abundancia. ¿Sí? Yo digo, bueno, hoy por hoy los barbijos te Hay los abundancia. ofrecen en Sí, todos hay lados. que, ¿Sí? Entonces hay abundancia de oferta. Ahora, cuando empezó la pandemia, había muy pocos barbijos. Entonces, yo recuerdo una sí, ferretería a ahora 3 hay un montón. cuadras que lo vendió al precio que quiso, porque había tan poco y toda la gente se asustó y quiso ir a buscar barbijos, que había escasez. ¿Está? Bien. Sí, Y cuando hay escasez, hay una determinante del valor de la mercancía. Cuando hay abundancia, también se determina el valor de la mercancía. La mercancía no tiene un valor en todo momento igual, depende de la escasez del producto. ¿Estamos bien? obvio. Ahora vamos a ver Sí, sí, claro. otra idea que Competencia. desarrolla Adam Smith. En una carrera, como estamos viendo los personajes, los monigotes estos que aparecen acá, hay varias personas que están tratando de llegar a una Sí. meta. ¿Sí? Va a llegar aquel que corra más rápido. Acá el personaje de verde parece. ¿Sí? En el menor tiempo posible. Sí, parece que sí. La relación entre los corredores es lo que nosotros llamamos competencia. ¿Sí? La competencia es aquello Sí, que forma parte de la dinámica de una economía. Porque la lógica del precio de los productos, del valor de la mercancía, también tiene que ver no con algo estático, como algo que haya abundancia o escasez de un producto en forma natural, sino con lo que las personas hacen para que haya abundancia o para que haya escasez de un producto. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la competencia. ¿Sí? Si yo ofrezco un producto que es escaso, voy a hacer el tipito verde. Si yo aquello ofrezco que un producto va que vendiendo es todo. abundante, voy a hacer el tipito rojo. ¿Sí? Imaginemos que acá el tipito rojo esté ofreciendo barbijos. ¿Sí? Y el tipito verde, a ver qué podemos imaginar que hoy estemos ofreciendo, que falta mucho. Sí. Por ejemplo, que esté No, ofreciendo, también de la fruta y verdura a veces faltan cosas. por ejemplo, hoy, por ejemplo, ¿qué sería un producto escaso en las verdulerías? La espinaca hay, pero ya más cara porque espinaca buena no en el periodo y quella que vengono si vienen afuera, no sé. Bueno, entonces el tipo verde vende espinaca, es un producto escaso, lo vende al precio que quiere. ¿Sí? Y le gana a los otros que no venden espinaca. ¿Sí? Tiene esa ventaja. Eso tiene que ver Sí, sí. con la competencia. Compiten entre sí. Ahora, si alguien quiere, por ejemplo, llegar al primer puesto, por ejemplo, tipito azul, también va a vender espinaca. ¿No? ¿Cómo hace el Sí, tipito azul para ganarle al tipito verde? Va a tener que trabajar no sobre la venta del mismo ahora hacen producto, oferta. sino sobre el precio. Va a decir, yo te lo vendo al producto más escaso, pero más barato. Entonces, el tipito azul va a correr, va a ganarle la competencia al tipito verde. Esa es otra dinámica de la economía, cómo la competencia afecta a los precios, la escasez y la abundancia de mercancías. ¿Está? Sigo. Otra Obvio. idea que También desarrolló equilibra un poco, mucho, porque como los barbijos no vendían tanto, los barbijos casi que, claro, que ya no es un producto muy, muy competitivo.
los comerciantes hablan de productos competitivos, ya no es un producto competitivo. La espinaca sería un producto competitivo en este momento. El que la venda más barato se gana el mercado. Muy bien. Esto se llama econometría. Desarrolla la idea de funciones matemáticas, donde hay un eje X y un eje Y, y tiene que ver con una relación matemática entre la oferta y la demanda, que son dos situaciones o dos actividades que suceden dentro de la economía, ¿sí? La cantidad de unidades producidas está en la base, el precio de la unidad está en el eje, ¿sí? Y para poder determinar el precio de venta, nosotros tenemos que trazar una relación. A medida que el precio de la unidad sea más alto, o sea, perdón, a medida que hay mayor cantidad de demanda, ¿sí? Ve que el precio sube, ¿sí? Si hay menos demanda, o sea, si la demanda es menor, el precio disminuye, ¿sí? Y al revés, que es casi la misma lógica, pero al revés. Vamos a ver si puedo cambiarle el color a esto, sí le puedo cambiar. Si yo determino que hay mucha oferta, ¿sí? Del producto, si hay mucha oferta del producto, sí. Acá, perdón, estaríamos acá. Si hay mucha oferta de producto, el precio de la unidad tiende a bajar. Y si hay poca oferta de producto y mucha demanda, entonces el precio de la unidad tiende a subir. ¿Cuál es el precio de venta? Estamos en el punto de cruce entre la oferta y la demanda. Cuando hay un nivel o cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, el producto se vende. ¿Está? Si no, a la gente le va a parecer muy caro por unidad, o le va a parecer que las unidades producidas son muchas, etc. Esa relación de oferta y demanda tiene además un sentido cíclico, porque en la medida que yo estoy con mucha oferta y poco precio de la demanda, si yo estoy acá con mucha oferta y poco precio, es posible que deje de producir ese producto, no, esa unidad, ¿sí? Y al dejar de producir esa unidad, va a empezar a crecer la demanda de la unidad. Porque vamos a ser sinceros, si de mañana todo el mundo deja de vender barbijos, los barbijos en algún momento se van a tirar a la basura y cuando volvamos a buscar barbijos, vamos a ver que todo el mundo dejó de vender barbijos y el único que se quedó vendiendo barbijos va a poder empezar a venderlo más caro. Entonces es dinámico, o sea, es la dinámica que se da en la libre relación entre oferta y demanda. Esto lo vamos a ver en el último principio que estamos en estas filminas. Adam Smith hace una relación entre tres tipos de sujetos o actores de la economía: las familias, las empresas y el Estado. Acá viene la parte más importante para la economía, para la ciencia política. Las familias compran a las empresas. Voy a tratar de trazarlo así. Las familias compran a las empresas, ¿sí? Las empresas emplean a trabajadores que surgen de las familias, ¿sí? Cuando se compra a la empresa, o sea, yo le compro a la empresa un producto, hay un movimiento económico. Cuando la empresa emplea a un trabajador, hay un movimiento económico porque le paga un salario, ¿sí? Y acá hay un actor que interviene en este sentido. ¿Qué significa? Que el actor Estado interviene en la fijación de los salarios o interviene, ¿sí?, en el precio de las mercancías. ¿Cómo interviene eso? Normalmente interviene a través de los impuestos, ¿sí? El Estado necesita para mantenerse impuestos y le cobra impuestos a las empresas, ¿sí? Impuestos que
que de alguna manera pueden ser impuestos o pueden ser retenciones de seguridad social, y también genera algún tipo de beneficios para familias. Por ejemplo, cuando hace una calle, cuando pone policía, que es un servicio o educación, etc. O sea, le saca plata a las empresas para volcarlas a las familias. ¿Está? Estas relaciones, fíjate que ya se están ensuciando, de alguna manera mueven la economía. ¿Qué es lo que dice Adam Smith? Que la relación entre economía, la relación entre el Estado, entre las empresas y las familias, es la relación más importante porque esto es lo que genera el movimiento económico. ¿Sí? El Estado no produce dinero y el Estado no cobra salarios. ¿Sí? Entonces, lo que dice Adam Smith, que lo mejor que puede hacer el Estado es que sea lo menos interventor posible, que se meta lo menos en este ciclo económico, entre empresas y familias. Un pensamiento liberal económico siempre va a estar en contra de la intervención de la economía en el Estado, siempre va a estar en contra de un aumento de los impuestos, siempre va a estar en contra de que el Estado gaste mucho en servicios para familias, por ejemplo. ¿Está? Sí. Perfecto. Vamos a lo último. Esto lo tuve que sacar, es difícil sacar la idea de la mano invisible. Adam Smith hablaba de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Como a Adam Smith no le gusta que haya una intervención del Estado, la idea de Adam Smith es que en la medida que el Estado no se meta, sobre todo que no se meta en el ciclo de oferta y demanda y la determinación de la mercadería, en la medida que el Estado se meta lo menos posible, la economía se va a ir ajustando sola. Es como que hay una mano invisible, milagrosa, que se mete en la realidad económica y maneja a la economía. ¿Es una persona? No, no es una persona. ¿Qué es la mano invisible? Todo el conjunto de ideas que recién acabamos de marcar indican que la economía siempre se va a sanear naturalmente si no hay intervención en la economía, si no hay una intervención artificial en la economía. ¿Y quién puede intervenir artificialmente en la economía? El Estado, dice. Para un liberal económico, el Estado tiene que ser mínimo. Por eso hablan del Estado mínimo. ¿Sí? Adam Smith creía que la única intervención lógica del Estado en materia económica era para brindar seguridad y educación. En todo lo demás, había que dejar que las empresas lo manejaran, que lo hicieran las empresas, o que lo hicieran las familias. ¿Está? Sí, está. Listo, Rita. Sí, Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Okay. Parecen ideas muy grabando. abstractas, pero un poco vos podés entender que cuando nosotros vemos la economía cómo funciona, y vemos cuando las políticas económicas de los gobiernos se plantean, tienen mucho que ver con esta relación entre oferta y demanda, entre intervención del Estado, entre determinación de precios de las mercancías. Se habla mucho de eso. Los gobiernos dicen que ¿Es lo de la canasta básica también? Sí, eso es una intervención del Que del Estado. límite de los precios entre un precio y la otra. El Estado interviene también fijando una canasta básica, fijando un salario mínimo vital y móvil, estableciendo el precio de los impuestos, estableciendo qué productos quedan grabados por un impuesto. ¿Está? Entonces, de esa manera, el Estado tiene una intervención. Para un liberal económico, aquel Estado en donde hay mucha intervención del Estado, la economía se deforma y tiene desequilibrios económicos. ¿Sí? Y esos desequilibrios económicos llevan a que haya menos empleo o a que las empresas quiebren, ¿sí? O que haya mucha concentración de... Bueno, hay distintas consecuencias a las que se atribuye, según estas ideas de Adam Smith, la intervención del Estado. ¿Está?
Sí. Bueno, lo vamos a dejar acá. Pero Porque también me da la duda. Sí. sí, No, me daba la duda que el Estado tenía que poner un límite cuando hay da parte de la empresa un exceso de intereses que daña la familia, ¿no? Al final. No hay retorno correcto. Tener los límites. lo que pasa es que el análisis de Adam Smith, acá viene el tema, el juego. El análisis de Adam Smith es un análisis económico de circulación de dinero. Casi un análisis científico. Es como si yo estuviera describiendo qué se produce cuando a un vaso de agua yo le agrego determinada cantidad de sal. ¿Sí? Entonces yo describo ese efecto químico del agua y la sal. Pensar la economía como un efecto químico es muy típico del primer pensamiento económico. Pensar que se puede pensar en términos absolutos las reacciones de seres humanos. ¿Sí? Y sí, a veces las lógicas de los especialistas económicos no tienen en cuenta otros factores, que son factores culturales, que son factores de contexto, que son factores hasta de religión o factores eh, de historia local, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo analizar el desarrollo económico de la economía en un país federal que en un país que se manejó siempre dentro de un esquema unitario. No es lo mismo analizar en un país de origen latino que en un país de origen anglosajón, en un país que ha tenido a lo mejor un desarrollo de una inmigración muy grande, de un país que siempre mantuvo una misma tradición cultural y de un mismo grupo étnico. Hay distintas formas, un país que Sí. tiene determinados niveles de subsistencias y que son aceptables según la necesidad de las personas. Cuando nosotros hablamos de la primera definición de economía, dijimos acerca del concepto de necesidad. El interés propio se maneja por la necesidad. Y la necesidad puede diferir Obviamente. respecto de la cultura. Si vos decís, ¿cuál es la necesidad de un chico somalí respecto de la necesidad de un chico alemán? Chico alemán te va a hablar de determinados productos, de determinada tecnología y demás. Un chico de somalí por ahí necesita alimento, necesita una ubicación en un lugar más menos urbano, etc. Son distintas necesidades, ¿sí? No hay una necesidad absoluta Sí. de todos los seres humanos, no podemos definirla así. No podemos decir que todos necesitamos un iPod, Sí. porque no es cierto, ¿está? O que todos busquemos No. eso. Pero bueno, eso son cosas que después, por eso quería dejarlo acá, porque la vez que nos encontremos de Sí. vuelta el miércoles que viene, vamos a analizar la crítica que se hace a Adam Smith a estos aspectos. Y las críticas que van a generar otro paradigma, que es el paradigma marxista o socialista científico. ¿Dale? Sí. Perfecto. Gracias, profe. Listo, yo voy a detener la grabación y después voy a tratar de subirla. ¿Dale?